Señor, me temo que se ha equivocado de lugar. Este hotel es solo para gente importante. La frase, afilada como un cristal roto, corta el aire perfumado del vestíbulo. Cae con la precisión de un cirujano y el peso de una sentencia, suspendida en el silencio que de repente se ha apoderado del Grand Imperial Hotel. El joven recepcionista, cuyo nombre bordado en oro reza Adrián, la pronuncia con una sonrisa que no llega a sus ojos. Es una sonrisa ensayada, un arma de desdén pulida frente al espejo. Cada mañana, frente a él, un hombre anciano permanece inmóvil. Es Arturo, y su presencia es una ofensa para la simetría perfecta de aquel lugar. Imagina la escena. El suelo es un espejo de mármol de Carrara, tan brillante que podrías peinarte en su reflejo. Del techo cuelgan lámparas de araña que parecen constelaciones de diamantes, derramando una luz cálida y dorada sobre sofás de terciopelo y mesas de caoba. El aire huele a lirios frescos y a ese aroma indefinible del dinero, una mezcla de cuero nuevo, perfume caro y poder. En este santuario de la opulencia, Arturo es una mancha de realidad, un verso suelto en un poema de lujo. Sus botas, cubiertas por una fina capa de polvo rojizo, parecen profanar la santidad del mármol. Cada partícula de tierra es un testimonio de su origen, un mundo a años luz de este. La camisa de Arturo, de un algodón sencillo y gastado por el sol y los lavados, tiene un pequeño remiendo cerca del cuello que solo unos ojos atentos podrían notar. Sus pantalones de faena, aunque limpios, han perdido su color original hace mucho tiempo. Pero son sus manos las que cuentan la verdadera historia. Son mapas de una vida de trabajo, nudillos gruesos, piel curtida y surcada por arrugas profundas que parecen los cauces secos de un río. En esas manos hay décadas de semillas plantadas, de cosechas recogidas, de herramientas empuñadas desde el alba hasta el ocaso. Son manos que han creado, que han luchado contra la sequía y celebrado la lluvia. Aquí, en 1900, este vestíbulo parecen toscas, fuera de lugar, casi primitivas. Adrián, el recepcionista, recorre a Arturo con la mirada, de arriba a abajo, deteniéndose con un placer casi sádico en las botas sucias. Una risa ahogada se escapa de una pareja elegantemente vestida que espera cerca del mostrador. La mujer, enjollada y con un abrigo de piel sobre los hombros, a pesar del calor del interior, se aparta ligeramente, como si la pobreza de Arturo fuera una enfermedad contagiosa. Su marido asiente, compartiendo el juicio silencioso. El desprecio es un veneno que se extiende por el ambiente, contaminando el aire lujoso. Nadie dice nada, pero todos lo piensan. Este hombre no pertenece a este lugar. Quizá busca limosna, susurra alguien desde el bar del hotel, o tal vez se ha perdido y busca el albergue de la calle de atrás. Los comentarios son cuchicheos, lo suficientemente bajos para mantener las apariencias, pero lo suficientemente altos para que Arturo los oiga. Son pequeñas piedras, lanzadas con la intención de herir. El Botones, un joven que hasta hace un momento sonreía servilmente a un huésped, ahora mira a Arturo con el ceño fruncido, cruzándose de brazos como un guardia que protege una fortaleza. La humillación ya no es individual, se ha convertido en un espectáculo colectivo, una representación teatral en la que todos los presentes tienen un papel. El recepcionista, envalentonado por el apoyo tácito de su audiencia, da un paso al frente. Su traje, de un azul marino, impecable, parece una armadura. Su corbata de seda está perfectamente anudada. Es la personificación de un mundo que juzga el libro no solo por su portada, sino por el precio de su encuadernación. Señor, insiste, elevando ligeramente la voz para asegurarse de que todos lo oigan, le ruego que abandone las instalaciones. Está molestando a nuestros clientes. La palabra clientes la pronuncia con un énfasis especial, trazando una línea invisible en el suelo que separa a Arturo del resto de la humanidad que habita ese hotel. Arturo, que hasta ese momento había permanecido en un silencio absoluto, levanta la vista. Sus ojos, de un azul profundo y sereno como un lago en calma, se encuentran con los de Adrián. No hay ira en su mirada, no hay vergüenza, no hay rastro de la humillación que todos se esfuerzan por infligirle. Hay algo más, algo que Adrián no puede descifrar y que lo inquieta profundamente. Es una calma ancestral,
la paciencia del agricultor que sabe esperar a que la tierra dé sus frutos. Es una dignidad que no depende de la ropa que viste ni del dinero que posee. Disculpe, joven, dice Arturo. Su voz es grave, tranquila, con el timbre de quien ha hablado más con el viento y los árboles que con las personas. No busco molestar, solo espero a alguien. La respuesta tan simple y tan educada descoloca al recepcionista. Esperaba una confrontación, una disculpa balbuceada, una retirada avergonzada. No esperaba esa serenidad inquebrantable. La calma de Arturo es un desafío silencioso, más poderoso que cualquier grito. ¿A quién podría esperar usted aquí?, se burla Adrián, recuperando la compostura. ¿Acaso ha quedado con el jardinero? La risa contenida de los otros huéspedes se vuelve ahora más abierta. Es una ola de desprecio que choca contra Arturo, pero él permanece como una roca en medio del oleaje, impasible. La escena es un cuadro de contrastes brutales. La arrogancia contra la humildad, el lujo artificial contra la autenticidad de la tierra, la apariencia contra la esencia. Y en ese momento, el espectador siente la injusticia como una punzada en el pecho. El joven recepcionista se inclina sobre el mostrador de mármol, adoptando un tono falsamente confidencial. Mire, abuelo, seamos sinceros. Usted no tiene dinero ni para pagar un café en nuestra cafetería. ¿Va a pagar su estancia con las patatas de su huerto? La humillación ha alcanzado un nuevo nivel. Ya no es una sugerencia, es una acusación directa. Lo está tratando como a un mendigo, como a un iluso que ha traspasado las fronteras de su propio mundo. El aire se vuelve denso, pesado. Cada segundo se alarga, cargado de una tensión insoportable. Arturo no responde a la ofensa. En su lugar, mete una de sus manos callosas en el bolsillo de su pantalón. El gesto es lento, deliberado. Por un instante, todos creen que va a sacar unas pocas monedas, una prueba de su miseria. El recepcionista ya prepara su siguiente frase hiriente. Pero lo que Arturo saca no es dinero. Es un viejo reloj de bolsillo de plata, con la superficie gastada por el paso del tiempo. Lo abre con cuidado, con un gesto casi reverencial, y mira la hora. El tic-tac del reloj parece ser el único sonido en el universo en ese momento. Ese simple gesto, tan personal y tan íntimo, irrita aún más a Adrián. ¿Qué pretende este viejo? ¿Burlarse de él? ¿Hacerle perder el tiempo? La paciencia del joven se ha agotado por completo. Se acabó. Su voz ahora es fría, desprovista de cualquier falsa cortesía. Ha tenido su oportunidad. Si no se marcha por su propio pie en este mismo instante, llamaré a seguridad para que lo saquen de aquí. Esas botas sucias no pueden permanecer un segundo más sobre nuestro mármol. La amenaza final ha sido lanzada. La mano del recepcionista se cierne sobre el teléfono. Los huéspedes observan expectantes, ansiosos por ver el clímax de aquel pequeño drama. Quieren ver al viejo expulsado, arrastrado si es necesario, para que el orden y la pureza de su mundo de lujo queden restablecidos. Es el momento de la claudicación, el punto en el que cualquier hombre se derrumbaría bajo el peso de tanta humillación pública. Todos esperan una reacción, una súplica, una explosión de rabia o una lágrima de derrota. Pero Arturo no les da esa satisfacción. Cierra con suavidad la tapa de su reloj de bolsillo y lo guarda de nuevo en su pantalón. Luego, vuelve a levantar la vista hacia el joven que lo amenaza. Y entonces, por primera vez, una leve sonrisa se dibuja en sus labios. No es una sonrisa de burla ni de arrogancia. Es una sonrisa enigmática, teñida de una extraña melancolía y de una sabiduría incomprensible para todos los presentes. El recepcionista se queda paralizado, con la mano a milímetros del teléfono. Esa sonrisa lo desarma. ¿Por qué sonríe? ¿De qué se ríe? La pregunta flota en el aire sin respuesta. El desprecio de la multitud se transforma lentamente en confusión, en una inquietud creciente. La serenidad del anciano ya no parece la resignación de un pobre hombre, sino la confianza de alguien que sabe algo que ellos ignoran. Es como si estuviera viendo una obra de teatro completamente diferente, una en la que él no es la víctima, sino el director. El silencio que sigue es profundo, casi sagrado. Ya no es un silencio de juicio, sino de suspense. La gente se pregunta por qué no se defiende, por qué no se enfada, por qué soporta los insultos con esa paz imperturbable. El viejo agricultor,
con sus ropas gastas y sus manos de tierra, se ha convertido en un misterio en el corazón del imperio del lujo, y su calma es una bomba de relojería, un cliffhanger que deja a todos conteniendo la respiración, esperando el siguiente acto. El contraste visual es ahora más potente que nunca. El joven, impecable y arrogante, tiembla de rabia contenida. El anciano, humilde y sereno, parece tener el control absoluto de la situación sin haber movido un solo músculo. El mármol frío del suelo parece menos sólido que la tierra que Arturo lleva en sus botas. El lujo del hotel se siente frágil, hueco, frente a la autenticidad de ese hombre. La humillación ha llegado a su punto más alto, pero ha fracasado en su objetivo. No ha conseguido quebrar a Arturo. Al contrario, parece haberlo fortalecido, haber revelado una fuerza interior que nadie esperaba. El recepcionista, los huéspedes, los empleados, todos sienten ahora una extraña mezcla de curiosidad y temor. La certeza de su superioridad se ha resquebrajado, y ahí se queda la imagen, congelada en el tiempo. El dedo de Adrián suspendido sobre el botón del teléfono, la multitud en silencio, y la mirada tranquila de Arturo, que parece contener el peso de una promesa, un secreto que está a punto de cambiar las reglas del juego para siempre. La pregunta ya no es si el viejo será expulsado. La pregunta es quién es realmente ese hombre. La sonrisa de Arturo es una grieta en la fachada de arrogancia del hotel, una fisura diminuta pero profunda por la que empieza a colarse la duda. Adrián, el recepcionista, siente un escalofrío recorrerle la espalda, una sensación helada que no tiene nada que ver con el aire acondicionado. La seguridad que emanaba de su traje a medida, de su posición detrás del mostrador de mármol, se evapora de repente. Por un instante se siente desnudo, expuesto bajo la mirada serena de aquel anciano. ¿Por qué le mira así? No es una mirada de desafío, sino de una compasión insondable, como si Arturo viera en él no a un enemigo, sino a un niño perdido que juega a ser mayor. Esta calma es más insultante que cualquier grito. Un grito se puede devolver, una ofensa se puede contestar, pero ¿cómo se lucha contra el silencio? ¿Cómo se combate una paz que parece nacer de una fuente inagotable? La rabia de Adrián, antes un fuego controlado que le daba poder, se convierte en un veneno que lo consume por dentro. Se siente ridículo, un actor sobreactuando en un escenario donde el protagonista se niega a seguir el guión. El público del vestíbulo, que antes era su coro de aduladores, ahora es un jurado silencioso que empieza a cuestionar su veredicto. La atmósfera ha cambiado. El desprecio se ha transformado en una tensión incómoda, casi palpable. Se está burlando de mí, ¿verdad? Sisea Adrián, bajando la voz, intentando recuperar el control. Cree que esto es un juego. Pero aquí hay reglas, señor, y usted las ha roto todas al entrar por esa puerta. Las palabras salen con dificultad, tropiezan con su propia inseguridad. Ya no suenan como una sentencia, sino como una súplica desesperada para que la realidad vuelva a encajar en su pequeño y ordenado mundo. Un mundo donde la gente como Arturo no sonríe de esa manera, no posee esa dignidad inquebrantable. Pero Arturo ya no está allí del todo. El tacto del viejo reloj de bolsillo en su pantalón es un ancla que lo arrastra a otro tiempo, a otro lugar. Cada tic-tac de ese mecanismo antiguo es un eco del corazón de Elena, su esposa. El mundo de terciopelo y cristal del Grand Imperial se disuelve, reemplazado por la luz cálida y polvorienta que se filtraba por la ventana de su humilde dormitorio en la finca. Cierra los ojos por un instante y puede olerlo todo. La lavanda seca que Elena ponía en los armarios, el aroma a tierra mojada tras la lluvia y el olor a leña quemándose en la chimenea. La riqueza de un hombre no está en las paredes que lo rodean, sino en los recuerdos que construye dentro de ellas. La ve a ella, tumbada en la cama, frágil como una hoja de otoño, pero con una luz en los ojos que podría haber avergonzado a las lámparas de araña de este hotel. Su mano, delgada y pálida, se aferraba a la de él, esa mano grande y callosa que ahora todos miran con desprecio. Le había regalado ese reloj muchos años atrás, en su aniversario. No es mucho, Arturo, le había dicho, pero es para que nunca olvides que nuestro tiempo juntos es el único tesoro que importa. Y ahora, en su lecho de muerte, ese tesoro se estaba agotando. Prométeme algo, Arturo, le susurró ella,
con una voz que era apenas un hilo de aire. Su respiración era entrecortada, pero su voluntad era de hierro. Prométeme que no dejarás que nuestro trabajo, nuestra vida, se la lleve el viento. La gente de la ciudad, ellos no entienden. Creen que el valor está en el papel, en los números de una cuenta. Creen que la comida nace en los supermercados y que la dignidad se compra con trajes caros. Están ciegos, amor mío. Él solo podía asentir, con la garganta anudada por un dolor que amenazaba con partirlo en dos. Las lágrimas le quemaban los ojos, pero se negaba a dejarlas caer. No delante de ella, no ahora. Ella necesitaba su fuerza, no su pena. Ella continuó, reuniendo las pocas energías que le quedaban. Quiero que construyas algo tan grande y tan sólido que no puedan ignorarlo. Un monumento no de piedra, sino de verdad. Un lugar que demuestre que todo lo que ellos tienen, todo su lujo, nace de la tierra que nosotros labramos, que la verdadera grandeza no se hereda ni se compra, se cosecha con sudor y con fe. Prométemelo. Se lo prometo, Elena. Te lo juro por esta tierra que nos ha dado todo. Cada palabra era un clavo que sellaba un pacto sagrado, un juramento hecho no solo a su esposa, sino al alma de su propia vida. Construiría ese imperio, pero lo haría desde las sombras, como las raíces de un gran árbol, invisibles pero sosteniéndolo todo. Y un día, solo un día, se presentaría allí no para reclamar nada, sino para enseñarles, para cumplir la última voluntad de la mujer que fue su sol y su cosecha. Le estoy hablando. El grito de Adrián lo trae de vuelta al presente con la brusquedad de un latigazo. El recepcionista ha perdido por completo la compostura. Su rostro está enrojecido, una máscara de furia e impotencia. ¿Acaso es sordo además de pobre? La nueva ofensa flota en el aire, más vulgar y desesperada que las anteriores. Pero para Arturo es solo ruido, un viento molesto que agita las hojas, pero no puede mover las raíces. El peso de su promesa es un ancla tan profunda que ninguna tormenta puede arrastrarlo. La gente del vestíbulo murmura. Algunos empiezan a sentir una punzada de vergüenza. La crueldad del joven recepcionista se está volviendo excesiva, incluso para sus estándares. La humillación ha dejado de ser un espectáculo entretenido para convertirse en un acto de matonismo incómodo. Una mujer, la misma que se había apartado con asco, ahora mira a su marido con una expresión de duda. ¿Y si se equivocan? ¿Y si hay algo más en ese viejo de lo que sus ropas gastadas dejan ver? La duda es una semilla. Una vez plantada, solo necesita una gota de verdad para empezar a germinar. Arturo abre los ojos. La imagen de Elena se desvanece, pero su fuerza permanece en él. Mira a Adrián, y por primera vez le habla de nuevo. Su voz, tranquila como siempre, corta la tensión. El valor de un hombre, joven, no se mide por la apariencia, sino por la promesa que es capaz de cumplir. La frase es una piedra lanzada a un lago en calma. Las ondas que crea se expanden por todo el vestíbulo, tocando la conciencia de cada persona presente. No es una defensa, es una lección que nadie allí está preparado para recibir. La afirmación, tan simple y tan profunda, enfurece aún más a Adrián. ¿Lecciones? ¿Este viejo andrajoso se atrevía a darle lecciones a él? A él que había estudiado en las mejores escuelas de hostelería, que hablaba 3 idiomas y que vestía trajes de más de 1000 euros. La audacia era intolerable. Se acabó la paciencia. Se acabó la cortesía. Este es un lugar para ganadores, señor, para gente que ha triunfado en la vida. Usted, con todo respeto, huele a fracaso. Y el fracaso no tiene sitio en el Grand Imperial. Fracaso. La palabra resuena en la mente de Arturo. Recuerda la gran sequía de hace 20 años, cuando el sol calcinó sus campos y el polvo rojizo era lo único que cosechaba. Recuerda haber estado de rodillas, con las manos agrietadas, mirando al cielo sin nubes y sintiendo el peso de la desesperación. Eso era el fracaso. Pero entonces recordó a Elena, trayéndole un vaso de agua, sentándose a su lado en la tierra seca y diciéndole: «El fracaso es solo la tierra pidiéndonos más trabajo y más fe, Arturo. No la decepcionemos». Y juntos cavaron un nuevo pozo, más profundo que nunca, y encontraron agua. Lo que este joven llamaba fracaso, Arturo lo llamaba resiliencia. Lo juzgan por sus botas, sin saber que cada partícula de esa tierra rojiza ha pagado por el mármol que pisan. Lo desprecian por sus manos, sin
Entender que esas manos han creado la riqueza que ellos tan arrogantemente disfrutan. Son ciegos, como decía Helena, ciegos a la verdad fundamental del mundo. Pero él se lo prometió. Les abriría los ojos, cueste lo que cueste. Y el precio de hoy, esta humillación pública, es solo la primera cuota de una deuda mucho mayor, la deuda de su promesa. Adrián, viendo que sus palabras no tienen efecto, recurre a su última arma. Coge el teléfono del mostrador con un gesto teatral. Su movimiento es lento, deliberado, diseñado para infundir miedo, para forzar la rendición final. Su dedo se posa sobre el botón de marcación rápida de seguridad. Su mirada se clava en Arturo, ofreciéndole una última oportunidad para huir y salvar el poco orgullo que le pudiera quedar. Márchese ahora, y podremos olvidar este desagradable incidente. Pero Arturo no se mueve, permanece inmóvil, como un roble centenario anclado a la tierra. Su silencio es su respuesta, un no rotundo y poderoso que resuena más que cualquier palabra. Para él, marcharse ahora sería traicionar a Helena, sería admitir que el dinero es más fuerte que el carácter, que la apariencia vale más que la esencia. Y eso es una mentira que no está dispuesto a aceptar, no después de una vida entera demostrando lo contrario. La paciencia de Adrián se rompe en 1000 pedazos. Con un suspiro de exasperación, pulsa el botón. La conexión es instantánea. Su voz, ahora falsamente calmada y profesional, resuena en el silencio sepulcral del vestíbulo. Seguridad, por favor. Necesito que suban a recepción de inmediato. Tenemos a un individuo que se niega a abandonar las instalaciones. Sí, está causando molestias a nuestros clientes. Por favor, dense prisa. Cuelga el teléfono con un golpe seco. Una sonrisa de triunfo se dibuja en sus labios. Se acabó el juego. La partida ha terminado. En unos minutos, 2 guardias corpulentos llegarán y sacarán a este viejo a la fuerza. La normalidad será restaurada. El orden prevalecerá. Se recuesta en su silla cruzándose de brazos, saboreando su victoria por adelantado. Los huéspedes se relajan. El pequeño drama ha llegado a su inevitable conclusión. Pero la pregunta sigue flotando en el aire, ahora más pesada y más urgente que nunca. La gente mira a Arturo, que sigue allí, de pie, esperando. No parece asustado, no parece preocupado, solo espera. ¿Qué espera? ¿Por qué no ha reaccionado? ¿Por qué ha permitido que la humillación llegara tan lejos? La serenidad del anciano ya no es un misterio, es una contradicción que desafía toda lógica. Es como ver a un hombre esperar tranquilamente la llegada de un tren que todos saben que va a arrollarlo. Y en esa calma incomprensible, en esa aceptación pasiva de su propio desalojo, reside el verdadero suspense. El público contiene la respiración, porque intuyen, muy en el fondo, que el tren que está a punto de llegar no es el que todos esperan. El sonido metálico de 2 pares de botas de seguridad golpeando el mármol resuena en el vestíbulo con la solemnidad de una marcha fúnebre. Son 2 hombres, 2 armarios con uniformes tan planchados que parecen de cartón, con rostros inexpresivos tallados en la indiferencia profesional. Se mueven con una eficiencia desprovista de emoción, como autómatas programados para extirpar cualquier anomalía que perturbe la perfecta armonía del hotel. Adrián, el recepcionista, los recibe con una inclinación de cabeza, una sonrisa de suficiencia restaurada en su rostro. Su poder, que por un momento había flaqueado ante la extraña calma del anciano, se ve ahora reforzado por la presencia de la fuerza bruta. El orden está a punto de ser restablecido. Los guardias flanquean a Arturo, uno a cada lado. Su corpulencia crea una jaula humana a su alrededor, una barrera física que lo aísla del resto del mundo. Son el muro final entre el universo del lujo y el intruso que ha osado profanarlo. Uno de ellos, el más alto, se inclina ligeramente, adoptando un tono que pretende ser cortés, pero que solo transpira amenaza. Señor, le ruego que nos acompañe fuera. No queremos causar un escándalo. La frase es un guante de seda que esconde un puño de hierro. No es una petición, es una orden, la última oportunidad para una rendición digna antes de que la fuerza se imponga sobre la razón. Todos los ojos del vestíbulo están fijos en Arturo. Es el momento de la verdad, el instante en que la resistencia se quiebra. Esperan que agache la cabeza, que murmure una disculpa, que se deje llevar con la docilidad de un cordero al matadero. Pero Arturo no baja la mirada.
Al contrario, la levanta y la pasea lentamente por los rostros de su audiencia silenciosa. Se detiene en la pareja elegante, en el botones engreído, en los otros empleados que observan desde la distancia, cómplices con su silencio, y finalmente sus ojos azules y profundos se posan en el guardia que le ha hablado, y entonces pronuncia unas palabras que caen en el silencio como semillas en tierra fértil. El respeto, joven, no se compra con dinero ni se impone con la fuerza, se conquista con la dignidad. La frase, dicha sin un ápice de arrogancia, sin rastro de desafío, desconcierta a los guardias. Están acostumbrados a los gritos, a las súplicas, a la resistencia violenta. No están preparados para la filosofía. Se miran el uno al otro, una fracción de segundo de duda en sus ojos entrenados para no dudar. Adrián, al ver esa vacilación, siente una punzada de pánico. No puede permitir que este viejo campesino gane la batalla moral. «Basta de tonterías», exclama, su voz aguda por la frustración. «No les pagan para escuchar sus refranes de pueblo. Sáquenlo de aquí ahora mismo. Es una orden». La orden directa rompe el hechizo. Los guardias vuelven a su programación original, el deber por encima de la duda. Uno de ellos extiende la mano para agarrar el brazo de Arturo. El gesto es lento, casi ceremonial, como si estuviera a punto de tocar un objeto frágil y antiguo. El público contiene la respiración. Es el punto de no retorno, el momento en que la humillación verbal se convierte en agresión física. La mujer del abrigo de piel se lleva una mano a la boca, un atisbo de horror en su mirada. Su marido la toma del brazo, un gesto que le ordena permanecer en silencio, no involucrarse. La cobardía es el precio de la comodidad, pero Arturo no se inmuta, no aparta el brazo, permanece quieto, como un árbol milenario que ha soportado incontables tormentas. Sus raíces son demasiado profundas para que un viento tan débil pueda derribarlo. Adrián es ese viento, un soplo de aire arrogante y ruidoso, que cree que su fuerza reside en su capacidad para agitar las hojas, sin entender que el verdadero poder está en las raíces invisibles que se aferran a la tierra, y las raíces de Arturo están hundidas en la promesa que le hizo a Helena, un anclaje más fuerte que cualquier roca. Al ver que el anciano no ofrece resistencia, Adrián se envalentona, da un paso al frente, invadiendo el espacio personal de 1900. Arturo, hasta que sus rostros quedan a apenas un palmo de distancia. Su aliento, con un ligero olor a café caro, golpea la cara del anciano. «¿Sabe lo que es usted?», susurra, con un veneno que destila puro desprecio. «Es una reliquia, un trozo de pasado que se niega a desaparecer. Este mundo ya no le pertenece. Aquí mandamos nosotros, los que creamos el futuro, los que construimos imperios de cristal y acero. Usted y su tierra son solo polvo bajo nuestros zapatos. Cada palabra es un golpe, diseñado para demoler la última brizna de autoestima. La humillación ya no es pública, es íntima, personal, cruel. Adrián quiere ver a Arturo romperse. Necesita verlo desmoronarse para validar su propia visión del mundo. Una visión en la que el valor de un hombre se mide por el precio de su traje y la marca de su reloj. Pero la serenidad de Arturo es un espejo que le devuelve su propia imagen, y lo que ve le aterra. Un joven vacío, inseguro, cuya única fortaleza reside en el desprecio hacia los demás. El silencio de Arturo es ensordecedor. Es una respuesta más poderosa que cualquier insulto. En ese silencio hay décadas de trabajo bajo el sol, el dolor de la pérdida, la fuerza de una promesa y la sabiduría de quien sabe que las montañas más altas se erosionan con el tiempo, mientras que la tierra permanece. La verdadera pobreza, piensa Arturo sin decirlo, no es tener los bolsillos vacíos, sino el corazón. Y el corazón de aquel joven recepcionista es un desierto. La tensión en el vestíbulo es casi insoportable. El espectáculo ha dejado de ser entretenido. Ahora es incómodo, vergonzoso. Algunos huéspedes apartan la mirada, fingiendo un súbito interés por sus teléfonos móviles o por los cuadros que adornan las paredes. Ya no quieren ser testigos de aquella ejecución moral. El desprecio colectivo se ha transformado en vergüenza individual. Pero nadie interviene. El miedo a ser señalado, a salirse de la norma, es más fuerte que cualquier impulso de justicia. Son cómplices, pasivos,
Un jurado que ha dictado sentencia con su inacción. Frustrado hasta el límite por la resistencia pasiva del anciano, Adrián pierde el control. Se vuelve hacia los guardias con los ojos inyectados en furia. Les he dicho que se lo lleven. ¿A qué esperan? Agarren sus brazos y arrástrenlo fuera si es necesario. Que todo el mundo vea lo que les pasa a los que no conocen su lugar. La máscara de profesionalidad ha caído por completo, revelando el rostro desnudo de la tiranía. Ya no se trata de proteger la imagen del hotel. Se trata de una lucha de poder personal, de una necesidad visceral de aplastar esa dignidad que no comprende y que, por tanto, odia. Los guardias, ahora sí, obedecen sin vacilar. Sus manos, cubiertas por guantes de cuero negro, se posan sobre los hombros de Arturo. El contacto es firme, definitivo. El tejido gastado de la camisa del anciano se arruga bajo la presión. Es el momento final de la confrontación. La fuerza física se impone. La humillación parece completa. Arturo no se resiste. Simplemente cierra los ojos por un instante, como si buscara una última imagen de Elena en la oscuridad de su memoria. El recuerdo de su mano sobre su hombro, un gesto de amor y apoyo, contrasta brutalmente con el agarre frío y anónimo de los guardias. Adrián sonríe. Por fin, la victoria. Siente una oleada de alivio y poder. Ha doblegado al viejo. Ha demostrado quién manda. Se prepara para dar la orden final, para pronunciar las palabras que sellarán su triunfo. Sáquenlo de mi vista. El silencio del vestíbulo es absoluto, roto solo por el murmullo lejano del tráfico de la ciudad y el zumbido casi imperceptible del aire acondicionado. El tiempo parece haberse detenido, congelado en esa imagen de opresión. Dos gigantes uniformados sujetando a un anciano frágil y un joven arrogante saboreando su cruel victoria. Pero justo cuando Adrián abre la boca para dar el golpe de gracia, un sonido claro y penetrante corta el aire denso. Un sonido que no pertenece a esta escena de confrontación. Es un sonido elegante, discreto, casi musical. Es el timbre que anuncia la llegada de un ascensor. Pero no es un ascensor cualquiera. Es el ascensor privado, el que desciende directamente desde la suite presidencial, reservado exclusivamente para los huéspedes más importantes, para la élite de la élite. Todas las cabezas, como movidas por un resorte invisible, se giran hacia las puertas doradas del elevador. Las manos de los guardias se aflojan instintivamente sobre los hombros de Arturo. La sonrisa de Adrián se congela en sus labios, transformándose en una mueca de confusión. El universo entero del Grand Imperial Hotel parece contener la respiración. Las puertas de latón pulido, que reflejan una versión distorsionada de la escena, comienzan a deslizarse, abriéndose lentamente para revelar a quien quiera que esté dentro. Y en esa apertura, en esa grieta de luz que crece segundo a segundo, reside una promesa de cambio, un cliffhanger que amenaza con derribar, no solo a un hombre, sino al mundo entero que ha construido. Las puertas de latón pulido se deslizaron con un susurro casi inaudible, un sonido que, sin embargo, resonó en el silencio del vestíbulo como un trueno. De la cabina dorada no emergió un huésped sonriente, ni un botones cargado de maletas. Quien salió primero fue un hombre de mediana edad, con un traje gris tan perfecto que parecía dolerle llevarlo. Su rostro, normalmente un lienzo de calma corporativa, era una máscara de pánico puro. Tras él, un pequeño séquito de ejecutivos, hombres y mujeres con carpetas en las manos y la misma expresión de terror reverencial en sus ojos. Era Ricardo Vargas, el director general del Grand Imperial, un hombre que se movía por el hotel como un rey en su castillo y que ahora parecía un sirviente a punto de ser azotado. Adrián, el recepcionista, se quedó petrificado. La llegada del director a través del ascensor privado era un evento de suma importancia, reservado para visitas de jeques o estrellas de cine. Por un instante, el miedo a que el director viera el escándalo que había provocado le heló la sangre. Pero el pánico de Adrián se convirtió en una confusión absoluta cuando vio que Ricardo Vargas ni siquiera lo miró. Pasó por su lado como si fuera parte del mobiliario, con la mirada fija, desesperada, clavada en el anciano que los guardias de seguridad todavía sujetaban por los hombros. Los ejecutivos lo siguieron en una procesión de disculpa silenciosa, abriéndose paso entre los huéspedes curiosos como si caminaran sobre cristales rotos. Los guardias, al ver a su jefe supremo acercarse con esa expresión,
soltaron a Arturo como si sus hombros quemaran, dieron un paso atrás, torpes y confundidos, su imponente presencia física reducida a la de dos niños, sorprendidos en plena travesura. Todo el vestíbulo contuvo la respiración. La narrativa que todos habían construido en sus mentes, la del pobre viejo siendo expulsado, se resquebrajó de repente, dejando un vacío de incomprensión. Ricardo Vargas se detuvo a 1 metro de Arturo. Se inclinó no con la cortesía profesional de un anfitrión, sino con la sumisión de un vasallo ante su señor. Su voz, cuando finalmente salió, era un hilo tembloroso, cargado de un pánico que luchaba por no convertirse en un sollozo. «Señor Baldeón, le pido 1000 disculpas. No teníamos idea de que llegaría hoy. No sin avisar. El nombre, Baldeón, flotó en el aire. No significaba nada para la mayoría de los presentes, pero para Adrián fue como si el suelo de mármol se abriera bajo sus pies. Baldeón, el grupo Baldeón, el conglomerado de agronegocios, el imperio invisible que era dueño de cadenas de hoteles, empresas de logística y la mitad de las tierras cultivables del país. El nombre del fundador, una leyenda, un fantasma del que todos hablaban pero que nadie había visto jamás. Un hombre que, según los rumores, seguía viviendo en su finca, alejado del mundo que había construido. El color abandonó el rostro de Adrián. El mundo se inclinó sobre su eje. Los sonidos del vestíbulo se convirtieron en un zumbido distante. Miró al anciano, a sus botas cubiertas de tierra rojiza, a sus manos callosas, a su camisa remendada, e intentó, desesperadamente, conectar esa imagen con la del multimillonario legendario, el arquitecto de un imperio. La conexión era imposible, una locura, y sin embargo, la expresión aterrorizada del director general era la prueba irrefutable de que la locura era real. El universo de Adrián, tan ordenado y predecible, donde el valor se medía en euros y apariencias, acababa de implosionar. Arturo, ahora Arturo Baldeón, no respondió al director. Su calma era la misma. Su serenidad no se vio alterada ni por la humillación de antes ni por la reverencia de ahora. Con un gesto lento, se agachó para recoger un pequeño y viejo maletín de cuero que había dejado en el suelo, un detalle que nadie había notado hasta entonces. El maletín estaba gastado, con las esquinas rosadas y la piel arañada por los años. Lo colocó sobre el mostrador de mármol, el mismo mostrador desde el que Adrián había dictado su sentencia. El contraste entre el cuero viejo y la piedra pulida era un poema visual, la historia de dos mundos colisionando. Abrió el maletín con el chasquido suave de las cerraduras metálicas. Dentro no había ropa ni objetos personales, solo un grueso fajo de documentos, amarillentos por el tiempo, atados con una cinta de tela descolorida. Con la misma parsimonia con la que había consultado su reloj de bolsillo, Arturo desató la cinta y extendió el primer documento sobre el mármol. No era un contrato, no era un cheque, eran las escrituras originales de la propiedad. La caligrafía antigua y los sellos oficiales contaban la historia de un terreno baldío, comprado décadas atrás por un joven agricultor, con el dinero de su primera gran cosecha, el primer ladrillo de un imperio. Luego sacó otro papel, el acta de fundación del Grand Imperial Hotel, con su firma, clara y firme, al final de la página, y otro más, y otro. Los planos originales, los contratos de construcción, los certificados de acciones que lo acreditaban no como un inversor, sino como el único y absoluto propietario de cada centímetro de aquel edificio. La verdad, desnuda y brutal, yacía sobre el mármol para que todos la vieran. El silencio en el vestíbulo ya no era de suspense, era un silencio sagrado, un silencio de shock, de vergüenza y de revelación. Era el silencio que sigue al derrumbe de un templo. Las reacciones fueron un mosaico de arrepentimiento. La mujer del abrigo de piel se miró las joyas en sus manos como si fueran baratijas sucias. Su marido, el hombre que había asentido con suficiencia, ahora miraba fijamente al suelo, incapaz de levantar la vista. El Botones, que se había cruzado de brazos con aire de superioridad, sentía un nudo en el estómago tan doloroso que le costaba respirar. Cada risa, cada susurro, cada mirada de desprecio volvía ahora a ellos como un boomerang, golpeando su conciencia con una fuerza devastadora. Se habían burlado de un rey disfrazado de mendigo
y al hacerlo, habían revelado su propia pobreza espiritual. Adrián cayó de rodillas. El sonido de sus pantalones de diseño golpeando el mármol fue el único ruido en el universo. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no lágrimas de tristeza, sino de una humillación autoinfligida, de una vergüenza tan profunda que sentía que lo ahogaba. Se arrastró hacia el mostrador, con la cabeza gacha, como un penitente. «Perdón», balbuceó, la voz rota por los sollozos. Señor Baldeón, por favor, perdóneme. Yo no sabía, no podía imaginar». Las palabras se atropellaban, incoherentes, vacías. Su arrogancia se había disuelto en un charco de patetismo. El joven que se creía juez del mundo era ahora un niño asustado pidiendo clemencia. Arturo lo miró, y por primera vez desde que había entrado en el hotel, su expresión cambió. La serenidad dio paso a una profunda melancolía, a una tristeza infinita. No miraba a Adrián con ira, sino con una compasión que era casi más dolorosa que el desprecio. Recogió los documentos con cuidado, volviendo a atarlos con la cinta de tela. Luego, su voz, tranquila y grave, llenó el silencio. La humillación no disminuye a quien la recibe, joven, solo revela la pobreza de quien la ofrece. La frase no fue un reproche, sino una verdad universal, una lección impartida en el momento de mayor dolor. Adrián lloraba sin control, con el rostro oculto entre las manos. No se atrevía a mirar al hombre al que había intentado destruir. Arturo paseó su mirada por los rostros de los demás, por el jurado silencioso que ahora lo miraba con una mezcla de temor y admiración. Su voz volvió a sonar, esta vez para todos. Han construido un palacio de mármol y cristal, pero han olvidado lo más importante. La verdadera riqueza no se guarda en una caja fuerte ni se cuelga del cuello. Se cultiva en el corazón. Y un corazón que juzga por la apariencia es un campo estéril. El director general, Ricardo Vargas, que había permanecido mudo y pálido durante toda la revelación, finalmente se atrevió a hablar. Su voz era apenas un susurro. «Señor Baldeón, ¿cuáles son sus órdenes?». La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de un peso inmenso. Todos esperaban la sentencia, el despido fulminante de Adrián, la expulsión de los huéspedes que se habían burlado, la purga. El poder absoluto estaba ahora en manos del hombre al que habían despreciado, y el miedo a su juicio era palpable. Arturo terminó de guardar sus papeles en el viejo maletín de cuero y cerró las hebillas. El sonido metálico resonó como el martillo de un juez. Levantó la vista, pero no miró a Adrián, ni al director, ni a los huéspedes arrepentidos. Su mirada azul, profunda y serena, se fijó en las grandes puertas de cristal de la entrada, más allá de las cuales la vida de la ciudad continuaba, ajena al drama que acababa de desarrollarse. En sus ojos no había ira ni deseo de venganza, había el peso de una promesa, la promesa hecha a Helena, y ahora con todo el poder en sus manos, la pregunta que todos se hacían en silencio era la misma. ¿Usaría ese poder para castigar o para construir? ¿Para destruir el mundo que lo había humillado o para enseñarle por fin una lección que nunca olvidarían? Su silencio fue la respuesta más atronadora, un cliffhanger que dejaba el destino de todos los presentes pendiente de un hilo. La pregunta del director general, ¿cuáles son sus órdenes?, quedó suspendida en el aire, pesada y cargada de miedo. Todos esperaban un veredicto, un acto de venganza tan grande como la humillación sufrida, el despido de Adrián, la expulsión de los huéspedes, una reestructuración que hiciera rodar cabezas. Pero Arturo Baldeón no miró a ninguno de ellos. Su mirada tranquila y profunda se posó en el joven recepcionista, que seguía arrodillado sobre el frío mármol, un charco de arrogancia rota. No había ira en los ojos de Arturo, solo una tristeza inmensa, la del agricultor que ve una cosecha echada a perder no por la sequía, sino por la mala siembra. Se acercó a él y con una voz que no contenía ni un ápice de triunfo dijo: «Levántate. Un hombre solo se arrodilla ante la tierra que le da de comer, no ante otro hombre». Adrián se puso en pie, temblando, incapaz de levantar la vista del suelo. El director y los ejecutivos permanecían inmóviles, como estatuas de sal, sin atreverse a respirar. Arturo se dirigió entonces a Ricardo Vargas, el director. «No habrá despidos. No hoy. Castigo no enseña,
solo siembra rencor, y yo no he construido mi vida sobre el rencor, sino sobre la fe. Pero habrá cambios. Su voz se volvió firme, la del hombre acostumbrado a dar órdenes no a empleados, sino al destino. Quiero que redacte 2 cheques. El primero de 1.000.000 de euros, para el hospital infantil de la ciudad. Pondrán una placa en la nueva ala de oncología. Dirá, en memoria de Elena Valdeón, que creía que la mejor cosecha es la sonrisa de un niño sano. El segundo cheque será para crear una fundación, un fondo de becas para los hijos de todos los trabajadores de mis empresas, desde los que limpian los suelos hasta los que se sientan en los despachos, para que nadie crea que el valor de sus padres se mide por el uniforme que visten. El silencio que siguió a sus palabras fue aún más profundo que el anterior. Ya no era un silencio de miedo, sino de asombro. La promesa que Arturo le había hecho a su esposa no era un monumento de piedra y cristal, sino un legado de bondad, una red de esperanza tejida con los hilos de su fortuna. Había usado el poder no para castigar, sino para sanar, para construir. Los huéspedes, que habían sido testigos de la humillación, ahora lo eran de un acto de generosidad tan grande que los hacía sentirse pequeños y mezquinos. La vergüenza que sentían ya no era por su comportamiento, sino por la pobreza de sus propias almas. Finalmente, Arturo se volvió hacia Adrián. Al joven no lo despido. A él le ofrezco un trabajo, 1 semana. En mi finca, cobrará el salario mínimo, comerá lo que cultivemos y dormirá en el granero. Y si al 7.º día no ha aprendido nada, entonces será libre para volver a su jaula de oro y seguir juzgando el mundo por el brillo de los zapatos. La oferta era un desafío, una última oportunidad de redención. Adrián, con los ojos anegados en lágrimas, solo pudo asentir, un movimiento casi imperceptible que significaba la rendición total de su antiguo yo. La escena cambia. El sol ya no es la luz artificial de las lámparas de araña, sino una bola de fuego anaranjado que se hunde en el horizonte, tiñendo de oro los campos interminables. El aire no huele a lirios y perfume caro, sino a tierra húmeda, a heno recién cortado y a la promesa de la lluvia. Estamos en la finca de Arturo. 1 semana ha pasado. Adrián, con el rostro quemado por el sol y las manos llenas de ampollas y callos, está sentado en el porche de madera junto a Arturo. Ya no lleva su traje de diseño, sino unos pantalones de faena gastados y una camisa de algodón. Sus manos, antes suaves y cuidadas, ahora son un mapa incipiente de trabajo y esfuerzo. Durante 7 días no habían hablado de lo ocurrido en el hotel. Arturo simplemente le había enseñado. Le enseñó a sentir la tierra, a saber cuándo tiene sed y cuándo está lista para dar sus frutos. Le enseñó a reparar una cerca, a cuidar de los animales, a encontrar la dignidad en el sudor que empapa la frente. Le enseñó que una tormenta puede destruir el trabajo de 1 año en 1 hora y que la única respuesta es levantarse al día siguiente y volver a empezar. Le enseñó el valor de la paciencia, de la fe y del silencio. Ahora, mientras el último rayo de sol se despedía, Arturo rompió el silencio. ¿Ves esta tierra, muchacho? Cada grano de polvo rojizo que llevabas en mis botas aquel día nació aquí. Con ese polvo pagué el mármol sobre el que te arrodillaste. Con el sudor que regó este campo, levanté cada una de las paredes de ese hotel. Lo que tú llamaste fracaso era la semilla. Lo que despreciaste como pobreza era la fuente de toda tu riqueza. Adrián escuchaba y por primera vez en su vida no oía palabras, sino que sentía la verdad. Un niño de unos 7 años, con el pelo alborotado y una risa cristalina, salió corriendo de la casa de campo y se lanzó a los brazos de Arturo. Era su nieto, el futuro de su legado, la razón viva de su promesa. Arturo lo abrazó con una fuerza que desmentía su edad, y el amor en su mirada era más brillante que cualquier diamante. El niño, al ver a Adrián, le sonrió sin prejuicios, una sonrisa pura y abierta. El joven sintió una punzada en el pecho, un dolor que era a la vez arrepentimiento y renacimiento. Había pasado su vida construyendo muros, y aquel niño los había derribado con una sola sonrisa. La familia de Arturo salió al porche. Su hijo, su nuera. No había lujo en sus ropas, solo la calidez de un hogar unido por el afecto y el respeto mutuo. Se sentaron juntos, en un silencio cómodo, a ver
cómo las primeras estrellas empezaban a parpadear en el cielo violeta. Y en ese momento, Adrián comprendió que la verdadera gente importante no era la que se hospedaba en suites presidenciales, sino la que era capaz de crear un santuario de amor en un simple porche de madera. La opulencia del Grand Imperial era una imitación fría y vacía de la riqueza que estaba presenciando en ese instante. Arturo se levantó, puso una mano callosa en el hombro de Adrián, un gesto que ya no era una amenaza, sino una bendición. Mañana puedes volver si quieres. Tu puesto en el hotel te espera. Pero espero que, a partir de ahora, cuando mires a una persona, no veas su ropa o sus zapatos. Espero que aprendas a ver su cosecha, las batallas que ha librado y las promesas que guarda en su corazón. Adrián levantó la vista y miró a los ojos del anciano. Las lágrimas volvieron a sus ojos, pero esta vez no eran de vergüenza, sino de una gratitud abrumadora. Se quedaré, señor Valdeón, si me lo permite. Me gustaría aprender a sembrar. La cámara se aleja lentamente. La imagen final es un cuadro poético. El sol se ha puesto por completo, pero la casa de campo está iluminada desde dentro, un faro de calor y humanidad en la inmensidad del campo. Es la imagen de una promesa cumplida, de un legado que no se mide en acciones de bolsa, sino en lecciones de vida. La humillación inicial ha florecido en redención, y la arrogancia se ha transformado en humildad. La lección es clara, universal, grabada en el corazón de todos los que presenciaron aquel viaje. Nunca juzgues un libro por su portada, porque podrías estar despreciando la historia más hermosa jamás escrita. Nunca midas el valor de un hombre por la fortuna que tiene en el bolsillo, porque te estarías perdiendo la riqueza infinita que guarda en su alma, porque el carácter es la única fortuna que el tiempo no puede robar. El sonido metálico de 2 pares de botas de seguridad golpeando el mármol resuena en el vestíbulo con la solemnidad de una marcha fúnebre. Son 2 hombres, 2 armarios con uniformes tan planchados que parecen de cartón, con rostros inexpresivos tallados en la indiferencia profesional. Se mueven con una eficiencia desprovista de emoción, como autómatas programados para extirpar cualquier anomalía que perturbe la perfecta armonía del hotel. Adrián, el recepcionista, los recibe con una inclinación de cabeza, una sonrisa de suficiencia restaurada en su rostro. Su poder, que por un momento había flaqueado ante la extraña calma del anciano, se ve ahora reforzado por la presencia de la fuerza bruta. El orden está a punto de ser restablecido. Los guardias flanquean a Arturo, uno a cada lado. Su corpulencia crea una jaula humana a su alrededor, una barrera física que lo aísla del resto del mundo. Son el muro final entre el universo del lujo y el intruso que ha osado profanarlo. Uno de ellos, el más alto, se inclina ligeramente, adoptando un tono que pretende ser cortés, pero que solo transpira amenaza. Señor, le ruego que nos acompañe fuera. No queremos causar un escándalo. La frase es un guante de seda que esconde un puño de hierro. No es una petición, es una orden. La última oportunidad para una rendición digna antes de que la fuerza se imponga sobre la razón. Todos los ojos del vestíbulo están fijos en Arturo. Es el momento de la verdad, el instante en que la resistencia se quiebra. Esperan que agache la cabeza, que murmure una disculpa, que se deje llevar con la docilidad de un cordero al matadero. Pero Arturo no baja la mirada. Al contrario, la levanta y la pasea lentamente por los rostros de su audiencia silenciosa. Se detiene en la pareja elegante, en el botones engreído, en los otros empleados que observan desde la distancia, cómplices con su silencio, y finalmente sus ojos azules y profundos se posan en el guardia que le ha hablado, y entonces pronuncia unas palabras que caen en el silencio como semillas en tierra fértil. El respeto, joven, no se compra con dinero ni se impone con la fuerza, se conquista con la dignidad. La frase, dicha sin un ápice de arrogancia, sin rastro de desafío, desconcierta a los guardias. Están acostumbrados a los gritos, a las súplicas, a la resistencia violenta. No están preparados para la filosofía. Se miran el uno al otro, una fracción de segundo de duda en sus ojos entrenados para no dudar. Adrián, al ver esa vacilación, siente una punzada de pánico. No puede permitir que este viejo campesino gane la batalla moral. «Basta de tonterías», exclama, su voz aguda por la frustración.
No les pagan para escuchar sus refranes de pueblo. Sáquenlo de aquí ahora mismo. Es una orden. La orden directa rompe el hechizo. Los guardias vuelven a su programación original, el deber por encima de la duda. Uno de ellos extiende la mano para agarrar el brazo de Arturo. El gesto es lento, casi ceremonial, como si estuviera a punto de tocar un objeto frágil y antiguo. El público contiene la respiración. Es el punto de no retorno. El momento en que la humillación verbal se convierte en agresión física. La mujer del abrigo de piel se lleva una mano a la boca, un atisbo de horror en su mirada. Su marido la toma del brazo, un gesto que le ordena permanecer en silencio, no involucrarse. La cobardía es el precio de la comodidad, pero Arturo no se inmuta, no aparta el brazo, permanece quieto, como un árbol milenario que ha soportado incontables tormentas. Sus raíces son demasiado profundas para que un viento tan débil pueda derribarlo. Adrián es ese viento, un soplo de aire arrogante y ruidoso, que cree que su fuerza reside en su capacidad para agitar las hojas, sin entender que el verdadero poder está en las raíces invisibles que se aferran a la tierra. Y las raíces de Arturo están hundidas en la promesa que le hizo a Helena, un anclaje más fuerte que cualquier roca. Al ver que el anciano no ofrece resistencia, Adrián se envalentona, da un paso al frente, invadiendo el espacio personal de Arturo, hasta que sus rostros quedan a apenas un palmo de distancia. Su aliento, con un ligero olor a café caro, golpea la cara del anciano. «Sabe lo que es usted», susurra, con un veneno que destila puro desprecio. Es una reliquia, un trozo de pasado que se niega a desaparecer. Este mundo ya no le pertenece. Aquí mandamos nosotros, los que creamos el futuro, los que construimos imperios de cristal y acero. Usted y su tierra son solo polvo bajo nuestros zapatos. Cada palabra es un golpe, diseñado para demoler la última brizna de autoestima. La humillación ya no es pública, es íntima, personal, cruel. Adrián quiere ver a Arturo romperse. Necesita verlo desmoronarse para validar su propia visión del mundo. Una visión en la que el valor de un hombre se mide por el precio de su traje y la marca de su reloj. Pero la serenidad de Arturo es un espejo que le devuelve su propia imagen, y lo que ve le aterra. Un joven vacío, inseguro, cuya única fortaleza reside en el desprecio hacia los demás. El silencio de Arturo es ensordecedor. Es una respuesta más poderosa que cualquier insulto. En ese silencio hay décadas de trabajo bajo el sol, el dolor de la pérdida, la fuerza de una promesa y la sabiduría de quien sabe que las montañas más altas se erosionan con el tiempo, mientras que la tierra permanece. La verdadera pobreza, piensa Arturo sin decirlo, no es tener los bolsillos vacíos, sino el corazón, y el corazón de aquel joven recepcionista es un desierto. La tensión en el vestíbulo es casi insoportable. El espectáculo ha dejado de ser entretenido. Ahora es incómodo, vergonzoso. Algunos huéspedes apartan la mirada, fingiendo un súbito interés por sus teléfonos móviles o por los cuadros que adornan las paredes. Ya no quieren ser testigos de aquella ejecución moral. El desprecio colectivo se ha transformado en vergüenza individual, pero nadie interviene. El miedo a ser señalado, a salirse de la norma, es más fuerte que cualquier impulso de justicia. Son cómplices pasivos, un jurado que ha dictado sentencia con su inacción. Frustrado hasta el límite por la resistencia pasiva del anciano, Adrián pierde el control. Se vuelve hacia los guardias con los ojos inyectados en furia. Les he dicho que se lo lleven. ¿A qué esperan? Agarren sus brazos y arrástrenlo fuera si es necesario. Que todo el mundo vea lo que les pasa a los que no conocen su lugar. La máscara de profesionalidad ha caído por completo, revelando el rostro desnudo de la tiranía. Ya no se trata de proteger la imagen del hotel. Se trata de una lucha de poder personal, de una necesidad visceral de aplastar esa dignidad que no comprende y que, por tanto, odia. Los guardias, ahora sí, obedecen sin vacilar. Sus manos, cubiertas por guantes de cuero negro, se posan sobre los hombros de Arturo. El contacto es firme, definitivo. El tejido gastado de la camisa del anciano se arruga bajo la presión. Es el momento final de la confrontación. La fuerza física se impone. La humillación parece completa. Arturo no se resiste. Simplemente cierra los ojos por un instante,
como si buscara una última imagen de Helena en la oscuridad de su memoria, el recuerdo de su mano sobre su hombro, un gesto de amor y apoyo, contrasta brutalmente con el agarre frío y anónimo de los guardias. Adrián sonríe. Por fin, la victoria. Siente una oleada de alivio y poder. Ha doblegado al viejo. Ha demostrado quién manda. Se prepara para dar la orden final, para pronunciar las palabras que sellarán su triunfo. Sáquenlo de mi vista. El silencio del vestíbulo es absoluto, roto solo por el murmullo lejano del tráfico de la ciudad y el zumbido casi imperceptible del aire acondicionado. El tiempo parece haberse detenido, congelado en esa imagen de opresión, dos gigantes uniformados sujetando a un anciano frágil y un joven arrogante saboreando su cruel victoria. Pero justo cuando Adrián abre la boca para dar el golpe de gracia, un sonido claro y penetrante corta el aire denso. Un sonido que no pertenece a esta escena de confrontación. Es un sonido elegante, discreto, casi musical. Es el timbre que anuncia la llegada de un ascensor, pero no es un ascensor cualquiera, es el ascensor privado, el que desciende directamente desde la suite presidencial, reservado exclusivamente para los huéspedes más importantes, para la élite de la élite. Todas las cabezas, como movidas por un resorte invisible, se giran hacia las puertas doradas del elevador. Las manos de los guardias se aflojan instintivamente sobre los hombros de Arturo. La sonrisa de Adrián se congela en sus labios, transformándose en una mueca de confusión. El universo entero del Grand Imperial Hotel parece contener la respiración. Las puertas de latón pulido, que reflejan una versión distorsionada de la escena, comienzan a deslizarse, abriéndose lentamente para revelar a quien quiera que esté dentro. Y en esa apertura, en esa grieta de luz que crece segundo a segundo, reside una promesa de cambio, un cliffhanger que amenaza con derribar no solo a un hombre, sino al mundo entero que ha construido. Las puertas de latón pulido se deslizaron con un susurro casi inaudible, un sonido que, sin embargo, resonó en el silencio del vestíbulo como un trueno. De la cabina dorada no emergió un huésped sonriente ni un botones cargado de maletas. Quien salió primero fue un hombre de mediana edad, con un traje gris tan perfecto que parecía dolerle llevarlo. Su rostro, normalmente un lienzo de calma corporativa, era una máscara de pánico puro. Tras él, un pequeño séquito de ejecutivos, hombres y mujeres con carpetas en las manos y la misma expresión de terror reverencial en sus ojos. Era Ricardo Vargas, el director general del Grand Imperial, un hombre que se movía por el hotel como un rey en su castillo y que ahora parecía un sirviente a punto de ser azotado. Adrián, el recepcionista, se quedó petrificado. La llegada del director a través del ascensor privado era un evento de suma importancia, reservado para visitas de jeques o estrellas de cine. Por un instante el miedo a que el director viera el escándalo que había provocado le heló la sangre, pero el pánico de Adrián se convirtió en una confusión absoluta cuando vio que Ricardo Vargas ni siquiera lo miró. Pasó por su lado como si fuera parte del mobiliario, con la mirada fija, desesperada, clavada en el anciano, que los guardias de seguridad todavía sujetaban por los hombros. Los ejecutivos lo siguieron en una procesión de disculpa silenciosa, abriéndose paso entre los huéspedes, curiosos como si caminaran sobre cristales rotos. Los guardias, al ver a su jefe supremo acercarse con esa expresión, soltaron a Arturo como si sus hombros quemaran. Dieron un paso atrás, torpes y confundidos, su imponente presencia física reducida a la de dos niños sorprendidos en plena travesura. Todo el vestíbulo contuvo la respiración. La narrativa que todos habían construido en sus mentes, la del pobre viejo siendo expulsado, se resquebrajó de repente, dejando un vacío de incomprensión. Ricardo Vargas se detuvo a 1 metro de Arturo. Se inclinó, no con la cortesía profesional de un anfitrión, sino con la sumisión de un vasallo ante su señor. Su voz, cuando finalmente salió, era un hilo tembloroso, cargado de un pánico que luchaba por no convertirse en un sollozo. «Señor Baldeón, le pido 1000 disculpas. No teníamos idea de que llegaría hoy. No sin avisar». El nombre, Baldeón, flotó en el aire. No significaba nada para la mayoría de los presentes, pero para Adrián fue como si el suelo de mármol se abriera bajo sus pies. Baldeón, el grupo Baldeón.
el conglomerado de agronegocios, el imperio invisible que era dueño de cadenas de hoteles, empresas de logística y la mitad de las tierras cultivables del país. El nombre del fundador, una leyenda, un fantasma del que todos hablaban pero que nadie había visto jamás. Un hombre que, según los rumores, seguía viviendo en su finca, alejado del mundo que había construido. El color abandonó el rostro de Adrián. El mundo se inclinó. Sobre su eje, los sonidos del vestíbulo se convirtieron en un zumbido distante. Miró al anciano, a sus botas cubiertas de tierra rojiza, a sus manos callosas, a su camisa remendada, e intentó, desesperadamente, conectar esa imagen con la del multimillonario legendario, el arquitecto de un imperio. La conexión era imposible, una locura, y sin embargo, la expresión aterrorizada del director general era la prueba irrefutable de que la locura era real. El universo de Adrián, tan ordenado y predecible, donde el valor se medía en euros y apariencias, acababa de implosionar. Ahora Arturo Baldeón, no respondió al director. Su calma era la misma, su serenidad no se vio alterada ni por la humillación de antes, ni por la reverencia de ahora. Con un gesto lento, se agachó para recoger un pequeño y viejo maletín de cuero que había dejado en el suelo, un detalle que nadie había notado hasta entonces. El maletín estaba gastado, con las esquinas rosadas y la piel arañada por los años. Lo colocó sobre el mostrador de mármol, el mismo mostrador desde el que Adrián había dictado su sentencia. El contraste entre el cuero viejo y la piedra pulida era un poema visual, la historia de dos mundos colisionando. Abrió el maletín con el chasquido suave de las cerraduras metálicas. Dentro no había ropa ni objetos personales, solo un grueso fajo de documentos, amarillentos por el tiempo, atados con una cinta de tela descolorida. Con la misma parsimonia con la que había consultado su reloj de bolsillo, Arturo desató la cinta y extendió el primer documento sobre el mármol. No era un contrato, no era un cheque, eran las escrituras originales de la propiedad, la caligrafía antigua y los sellos oficiales contaban la historia de un terreno baldío, comprado décadas atrás por un joven agricultor con el dinero de su primera gran cosecha. El primer ladrillo de un imperio. Luego sacó otro papel, el acta de fundación del Grand Imperial Hotel, con su firma, clara y firme, al final de la página, y otro más y otro. Los planos originales, los contratos de construcción, los certificados de acciones que lo acreditaban no como un inversor, sino como el único y absoluto propietario de cada centímetro de aquel edificio. La verdad, desnuda y brutal, yacía sobre el mármol para que todos la vieran. El silencio en el vestíbulo ya no era de suspense, era un silencio sagrado, un silencio de shock, de vergüenza y de revelación. Era el silencio que sigue al derrumbe de un templo. Las reacciones fueron un mosaico de arrepentimiento. La mujer del abrigo de piel se miró las joyas en sus manos como si fueran baratijas sucias. Su marido, el hombre que había asentido con suficiencia, ahora miraba fijamente al suelo, incapaz de levantar la vista. El Botones, que se había cruzado de brazos con aire de superioridad, sentía un nudo en el estómago tan doloroso que le costaba respirar. Cada risa, cada susurro, cada mirada de desprecio volvía ahora a ellos como un boomerang, golpeando su conciencia con una fuerza devastadora. Se habían burlado de un rey disfrazado de mendigo, y al hacerlo, habían revelado su propia pobreza espiritual. Adrián cayó de rodillas. El sonido de sus pantalones de diseño golpeando el mármol fue el único ruido en el universo. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no lágrimas de tristeza, sino de una humillación autoinfligida, de una vergüenza tan profunda que sentía que lo ahogaba. Se arrastró hacia el mostrador, con la cabeza gacha, como un penitente. «Perdón», balbuceó, la voz rota por los sollozos. Señor Baldeón, por favor, perdóneme. Yo no sabía, no podía imaginar». Las palabras se atropellaban, incoherentes, vacías. Su arrogancia se había disuelto en un charco de patetismo. El joven que se creía juez del mundo era ahora un niño asustado pidiendo clemencia. Arturo lo miró, y por primera vez desde que había entrado en el hotel, su expresión cambió. La serenidad dio paso a una profunda melancolía, a una tristeza infinita. No miraba a Adrián con ira,
sino con una compasión que era casi más dolorosa que el desprecio. Recogió los documentos con cuidado, volviendo a atarlos con la cinta de tela. Luego, su voz, tranquila y grave, llenó el silencio. La humillación no disminuye a quien la recibe, joven, solo revela la pobreza de quien la ofrece. La frase no fue un reproche, sino una verdad universal, una lección impartida en el momento de mayor dolor. Adrián lloraba sin control, con el rostro oculto entre las manos. No se atrevía a mirar al hombre al que había intentado destruir. Arturo paseó su mirada por los rostros de los demás, por el jurado silencioso que ahora lo miraba con una mezcla de temor y admiración. Su voz volvió a sonar, esta vez para todos. Han construido un palacio de mármol y cristal, pero han olvidado lo más importante. La verdadera riqueza no se guarda en una caja fuerte ni se cuelga del cuello. Se cultiva en el corazón. Y un corazón que juzga por la apariencia es un campo estéril. El director general, Ricardo Vargas, que había permanecido mudo y pálido durante toda la revelación, finalmente se atrevió a hablar. Su voz era apenas un susurro. «Señor Baldeón, ¿cuáles son sus órdenes?». La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de un peso inmenso. Todos esperaban la sentencia, el despido fulminante de Adrián, la expulsión de los huéspedes que se habían burlado, la purga. El poder absoluto estaba ahora en manos del hombre al que habían despreciado, y el miedo a su juicio era palpable. Arturo terminó de guardar sus papeles en el viejo maletín de cuero y cerró las hebillas. El sonido metálico resonó como el martillo de un juez. Levantó la vista, pero no miró a Adrián, ni al director, ni a los huéspedes arrepentidos. Su mirada azul, profunda y serena, se fijó en las grandes puertas de cristal de la entrada, más allá de las cuales la vida de la ciudad continuaba, ajena al drama que acababa de desarrollarse. En sus ojos no había ira ni deseo de venganza, había el peso de una promesa, la promesa hecha a Elena, y ahora con todo el poder en sus manos, la pregunta que todos se hacían en silencio era la misma. ¿Usaría ese poder para castigar o para construir? ¿Para destruir el mundo que lo había humillado o para enseñarle, por fin, una lección que nunca olvidarían? Su silencio fue la respuesta más atronadora, un cliffhanger que dejaba el destino de todos los presentes pendiente de un hilo. La pregunta del director general, ¿cuáles son sus órdenes?, quedó suspendida en el aire, pesada y cargada de miedo. Todos esperaban un veredicto, un acto de venganza tan grande como la humillación sufrida. El despido de Adrián, la expulsión de los huéspedes, una reestructuración que hiciera rodar cabezas. Pero Arturo Baldeón no miró a ninguno de ellos. Su mirada tranquila y profunda se posó en el joven recepcionista, que seguía arrodillado sobre el frío mármol, un charco de arrogancia rota. No había ira en los ojos de Arturo, solo una tristeza inmensa, la del agricultor que ve una cosecha echada a perder no por la sequía, sino por la mala siembra. Se acercó a él y con una voz que no contenía ni un ápice de triunfo, dijo: «Levántate. Un hombre solo se arrodilla ante la tierra que le da de comer, no ante otro hombre». Adrián se puso en pie, temblando, incapaz de levantar la vista del suelo. El director y los ejecutivos permanecían inmóviles, como estatuas de sal, sin atreverse a respirar. Arturo se dirigió entonces a Ricardo Vargas, el director. «No habrá despidos. No hoy. El castigo no enseña, solo siembra rencor. Y yo no he construido mi vida sobre el rencor, sino sobre la fe. Pero habrá cambios». Su voz se volvió firme, la del hombre acostumbrado a dar órdenes no a empleados, sino al destino. «Quiero que redacte 2 cheques. El primero, de 1 millón de euros, para el hospital infantil de la ciudad. Pondrán una placa en la nueva ala de oncología. Dirá: en memoria de Elena Baldeón, que creía que la mejor cosecha es la sonrisa de un niño sano. El segundo cheque será para crear una fundación, un fondo de becas para los hijos de todos los trabajadores de mis empresas, desde los que limpian los suelos hasta los que se sientan en los